El caso Arim, todo lo que ha sucedido en ANCAP con el cruce entre gobierno y oposición, la caja de profesionales, son algunos de los temas que están marcando la agenda política en estos últimos días aquí en nuestro país. Y hoy les proponemos, con un living político, analizar este y otros temas. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Estamos gobernando y creo que hay algunos que están un poco enojados, es decir, se ha cuestionado a la ministra de Industria porque ha dado cuenta de que efectivamente luego de una década ANCAP volvió a dar números rojos. ¿Eso es verdad? ¿Quién ha salido a desmentir que ANCAP ha dado números rojos? Nadie, ¿eh? Porque es verdad. Es decir, ¿cuál es el hecho relevante que se comunicó? Bueno, que después de una década donde se discutió mucho sobre los déficits de ANCAP, ANCAP volvió a dar pérdidas. Y esas pérdidas son considerables y tienen un nivel de endeudamiento importante. Y nos parece a nosotros que hay que transmitir a la población cuál es el estado de situación. Creo que no están cuidando al presidente, ¿no? Que lo hayan hecho salir a las apuradas, con mala información, con desinformación, no le hace bien a nadie, no le hace bien a nadie. El gobierno, por supuesto, para nadie. Cuando el presidente habla, tiene que tener fundamento. La obra se desarrolló en varias etapas y se han pagado absolutamente todos los tributos. En particular en el Banco de Previsión Social, inclusive hubo una inspección que acredita que los tributos abonados y que los aportes realizados corresponden con las características del inmueble que ha sido construido. ¿Arim te pagó entonces el impuesto primaria? El impuesto primaria, estamos hablando de otro tipo de situación, no tiene final de obra. ¿Por qué no tiene final de obra? Porque la casa tiene problemas constructivos. El proyecto de ley de ingresos por concursos dio sorteo, que Adrián Peña lo reflotó en el Senado y dio su última batalla, en donde faltó un voto para que fuera votado como ley. Creemos que es muy importante, es un elemento de justicia social, en donde hace que los hijos de cualquier vecino tengan las mismas oportunidades, independientemente si son amigos, familiares de políticos o si fueron a un comité de base. Esa fue la lucha que dio Adrián, nosotros la queremos continuar con ese legado. Estamos intercambiando con las bancadas y es prioridad poder votarlo antes de las elecciones departamentales. Y varios temas para hablar en este miércoles en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad, en la previa del 1 de mayo, en un living político precioso. Pedro Gisdonian del Partido Nacional. ¿Cómo andas, Pedro? Un gusto estar contigo. ¿Andás bien? Todo bien? Bueno, un gusto tenerte de vuelta por acá. Julieta Sierra del Frente Amplio. ¿Cómo andás? Bien, no nos va a dar la hora para hablar de todo esto, Es cierto, Wilmar. es verdad. Vamos a tener que elegir algún tema. 11:55. Más o menos. María Eugenia Rosselló del Partido Colorado. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto tenerte de vuelta por Siempre es un acá. Tatiana Antunes del Frente Amplio. ¿Andás bien? Bien, todo bien. ¿Todo tranqui? Bien, de paso saludar a las trabajadoras y trabajadores rurales en su día, Es verdad. aprovechando esta oportunidad. Es verdad, es verdad. ¿A quién le tocó el posavasos que se pega? Hay uno que se pega. Levanta la mano Julieta. Sí, me mandé algunas infidencias, por suerte no salieron en vivo. Ya me Cayó volqué el agua ahí. agua por todos lados. Bueno, hay uno sí. que se pega siempre, bueno, te tocó a vos hoy. Varios temas para conversar. Como dice Julieta, no nos va a dar el tiempo, pero empezamos por ANCAP, ¿les parece? ¿Qué ha generado este cruce, los números de ANCAP? A ver, empiezo contigo, Pedro. ¿Cómo has visto todo esto? Bueno, a ver, hablar de ANCAP obviamente genera malos recuerdos y genera también una realidad de un relato que nosotros entendemos que se quiere instalar de una situación financiera del ente que no es la que nos quieren pintar. Nosotros entendemos que básicamente lo que se está buscando con esto es justificar lo que efectivamente va a pasar, que el precio del petróleo baja y los precios de las naftas permanecen incambiados o bajan muy poco. Recordar que antes de la gestión anterior, los precios de los combustibles se ajustaban una vez por año. Eso permitía que pudiera hacerse caja con lo que es la recaudación justamente de eso. Entendemos que es uno de los lugares más fáciles para recaudar porque no se puede evadir de ninguna manera. Cuando usted va a echar nafta o a echar gasoil, está pagando el impuesto. En el 2016 el precio del gasoil estaba 14 pesos más caro que el precio de paridad de importación, obviamente con una finalidad recaudatoria, con una situación que en el 2016 era de un déficit que tenía ANCAP de más de $1.000 millones. Entonces, entendemos que es muy distinta la situación, sabemos que el año 24, particularmente, cuando hubo un parate en la planta de La Teja, eso genera
un retraso. Fueron 90 días del parate, más una justamente situación sindical relacionada al Portland que también derivó en una pérdida para ANCAP, por lo cual nosotros creemos que no es la mejor manera de arrancar justamente colocando nuevos impuestos, y cuando la nafta o el gasoil se mantienen o bajan menos de lo que tienen que bajar, lo que se está buscando es hacer caja, y obviamente nosotros estamos totalmente en contra de eso. A ver, Julieta, ¿me contigo? Bueno, es bastante complejo. Primero que voy a defender la conferencia de prensa del presidente, que es algo que ha estado en cuestionamiento por diferentes actores de la oposición. Bueno, escuchábamos en el tape a Javier García diciendo lo exponen, lo mandan. Yamandu Orsi es quien lidera este país, nadie lo expone a nadie, nadie lo manda a nada. Él define, y creo que ahí hubo como un cuestionamiento de por qué sale. A mí me parece perfecto y razonable que salga y le hable a la población de los números que se van encontrando. Por suerte también tenemos una ministra de Industria que se puso a disposición de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados. Ahí Tatiana va a desarrollar mucho mejor en ese sentido cómo va a ser ese proceso, porque es la presidenta de la comisión. Me parece que es bastante preocupante. Como decía Pedro, ANCAP es algo que ha estado en la agenda pública en estos últimos años por diferentes motivos. Ahora, después de 10 años, vuelve a dar números rojos, y esos son los datos, y la ministra ya lo presentó en una conferencia de prensa junto al presidente, lo va a volver a presentar a la comisión. Se harán las discusiones en los ámbitos que corresponden. A mí el tema del Twitter constante y la chicana ahí por redes sociales me parece que no aporta. Uno siempre está tentado a entrar en eso. Creo que hay que tener la responsabilidad que corresponde de dar la discusión en los ámbitos competentes para ello. Lo cierto es que se encontró la ministra y su equipo, y es lo que informó también el presidente de la República, con créditos que fueron tomados en noviembre de 2024, cuando el gobierno ya se había perdido. Entonces, nada, hay cosas que hay que transparentar, y las discusiones deben darse con la altura que la ciudadanía merece. María Eugenia, ¿por dónde vas vos? Bueno, obviamente no comparto la visión de Julieta. Me preocupa bastante esta conferencia de prensa que hizo el presidente de la República. Primero porque no son datos reales. Hemos, desde Partido Colorado, el Comité Ejecutivo Departamental, junto con quien estuvo representando a ANCAP en el gobierno pasado, Alejandro Stepanisic, dio una conferencia el lunes pasado con información, con datos al respecto. Es totalmente falso, no es así. ANCAP nosotros la heredamos luego de 15 años de un gobierno del Frente Amplio, donde en el 2016 tuvimos que en enero del 2016 darle plata al Estado porque estaba casi fundida. Entonces, un partido de gobierno que en ese momento casi funde una empresa como ANCAP, que venga a hablar de pérdidas millonarias cuando además no son reales, es preocupante. Y además, lo que más preocupa, que creo que para mí es lo más importante a destacar, es que qué coincidencia que el presidente hace una conferencia de prensa el viernes en el medio de líos y cuestiones con sus cargos de mayor confianza, como lo fue el tema de Cecilia Cairo en su momento, hace muy pocos días. Ahora tenemos una nueva situación con el director de OPP, Arim, y que claramente esto lo hacen con una visión de distraer los asuntos que sí importan, como son los que acabo de mencionar. Claramente la ministra va a tener que ir a la Comisión de Industria a informar sobre esos supuestos números que ella dice que tiene, que le brindan esa información de pérdidas millonarias, y la oposición en la comisión también brindará o hará las consultas necesarias para poder derribar de algún modo ese relato falso que se pretende instalar desde el gobierno nacional, que hubo una mala gestión en el gobierno pasado, que no es así realmente. Y además, como decía Pedro, el año pasado hubo 170 días de parada de ANCAP, que eso dio pérdidas millonarias en el entorno de los 115 millones de dólares. Eso es mucha plata. Y eso es a causa también, es algo que lo observamos en su momento, en el año 2023, cuando se planteó esta situación, cuando el sindicato dijo que más allá de esta parada técnica, que es obligatoria hacerla cada tantos años, ellos no iban a retomar las actividades y que iban a continuar con ese paro. Nosotros advertimos de la afectación económica que esto iba a suponer para ANCAP, y sin embargo se hizo caso omiso y se continuó con esa medida que tanto daño le hizo al ente, ¿verdad? Tatiana, te escuchamos. Bien, en primer lugar no sabía que estábamos asistiendo al relato de un capítulo de House of Cards en relación a buscar estrategias para tapar determinadas cosas. Acá el Frente Amplio ha venido a dar la cara en todos los temas que han surgido, y estamos acá también para eso, y por algo también tenemos responsabilidades políticas. Yo participo de la Comisión de Industria en el Parlamento.
la ministra siempre tuvo predisposición para participar, pero claro, en este caso se dio una situación en particular, que es que a raíz de la conferencia de prensa donde se presentan los datos en relación a la situación de ANCAP, que no solo tiene que ver con las paradas técnicas ni con la situación exclusivamente de las medidas que toman los trabajadores, porque también es muy fácil y ha sido una costumbre también del gobierno que hoy ya no es gobierno, responsabilizar a los trabajadores de las diferentes situaciones que suceden en un organismo que venía ya con problemas serios de gestión. Las paradas técnicas se dieron también en el marco de una denuncia a un convenio colectivo, o sea, vulneramos los derechos de los trabajadores y después, incluso hoy tuve una charla con un integrante del sindicato donde me explicaba que ellos, y hay notas y registros de eso, hay correos enviados al propio directorio de ANCAP, donde planteaban flexibilizar las medidas en relación a las necesidades que tenía la empresa pública que defendemos todos y que defendimos también por iniciativa popular, porque más allá de la herencia maldita de la cual algunos hablan, también nos tocó perder el gobierno y en esto hacernos cargo. Y hoy recibimos, después de 10 años consecutivos donde la empresa no ha perdido, con números rojos. Los números que se dan son los que da la ministra tiene los fundamentos suficientes como para volver a presentarlos en la Comisión de Industria. En la Comisión de Industria ella no fue convocada formalmente hasta que se dieron una sucesiva concatenación de declaraciones en Twitter, por el subsecretario saliente, el que salió, Walter Berry, y por Dastugue, pero en realidad, o sea, ella no había sido convocada por este tema y ella tiene la iniciativa y por suerte la voluntad de participar y de exponerse a todas las preguntas y todas las consultas que haya que hacer, porque acá hay algo que también es importante decir y que es que capaz que pueden haber diferencias, pero tratar de mentirosa, contumaz, como salieron algunos legisladores, incluso un candidato que fue un candidato a la presidencia, ensuciar la cancha de esa manera, me parece que no es el tono que le hace bien. Ni si queremos efectivamente que la empresa pública gestione bien y salga adelante, ni tampoco le hace bien al tono democrático que tenemos que tener en el marco de discusiones políticas sobre un tema que es muy importante para la población. Capaz que también les paso el aviso porque no lo vieron, pero salió hoy un decreto justamente porque decíamos que esto era la antesala de un ajuste, donde se baja el gasoil en un 1.5%, porque aparte, pero porque cuando hablamos del precio de paridad de importaciones, no solo se compone del crudo, de hecho acá en Uruguay, porque no lo desglosamos, entonces acá en Uruguay también es importante aclarar que la refinería, la importancia de tener un país que tiene una refinería, y lo que abarata costos, porque se imaginan que importar, en este caso, combustibles de diferentes naturalezas, no solo el crudo, es mucho más caro por motivos de flete, por motivos de traslado. De hecho, en Europa no existen las refinerías y importan, y los países que tenemos cercanos tienen sus propias refinerías. Digo, porque a veces son discusiones como muy técnicas donde obviamente que hay que explicarle a la población que no es solo por el precio de paridad, que se paga más o se paga menos, hay todo un montón de otros elementos que hacen a la cuestión. En estos últimos 5 años, el precio del supergas, que es el que consumimos todos los ciudadanos y las ciudadanas, se fue también, que capaz que ahí pueden también dar las explicaciones del caso. Después de esta primera ronda abrimos a ver el intercambio. A ver. Sí, no, cortito. Yo puedo entender mucho del relato. La verdad que a mí me den clase de cómo gestionar ANCAP del Frente Amplio, por lo menos llama mucho la atención cuando los números, cuando gobernaba el Frente Amplio, no eran rojos, no había números. Fundieron una empresa que es monopólica, o sea que hablarme de la paramétrica del combustible y el precio de paridad de importación, me dice que es más caro importar el precio de combustible y ponen el mismo precio casi o bajan un peso menos. Entonces, ¿dónde está la importancia del ahorro por tener la refinería? ¿Dónde está? Si estamos pagando lo mismo casi que el precio de paridad de importación. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a lo que le dije. Cuando gobernaba el Frente Amplio valía 14 pesos más el gasoil de lo que valía
extraerlo refinado. Entonces, claro, usted hace caja. Tuvieron que hacer caja porque la fundieron. Entonces, bueno, a ver, yo entiendo todo, puedo ver la necesidad de hacer anuncios, de entender algo. Si hay algo que el Frente Amplio hizo mal fue gestionar ANCAP. Tanto fue así que años después, quienes lo gestionaron se tuvieron que ir de otro cargo que estaban ocupando. ¿Tá? Yo sé que acá cuando vos hablas de eso y yo otra vez con Sendí, bueno, Sendí fue el presidente de ANCAP, que la fundió, que hizo, que cometió peculado, que cometió abuso de función y que después se tuvo que ir de vicepresidente. Así que está todo bien con la gestión, con los números rojos, con defender a los trabajadores. Nosotros defendemos a los trabajadores. Creo que la mejor forma de defender a los trabajadores es procurando que la empresa sea rentable y funcione. ¿Ah? Si nosotros tenemos divisiones y hay movilizaciones que generan una pérdida, es una realidad y eso no es ir contra los trabajadores, ni mucho menos. Nosotros sabemos de la dificultad que ha tenido el Portland históricamente en ANCAP, que viene de hace muchos años, con pérdidas que en años del Frente Amplio eran cerca de los 30 millones de dólares por año que perdía el Portland y lamentablemente hemos ido buscando alternativas y las movilizaciones básicamente del sindicato de ANCAP eran justamente ante la eventualidad de buscar algún tipo de socio para cortar el agujero que significa ANCAP, el Portland para ANCAP, que no es para ANCAP, es para todos los uruguayos. Por eso cuando se les ocurría gastar en desulfurizadoras que valían una fortuna, mucho más de la que se precisaba, cuando hacían la fiesta, cuando todo lo que todos los televidentes saben, y había que poner 14 pesos más de gasoil arriba de lo que valía el precio de paridad de importación, ahí está las claras cuando justamente el dinero de la gente importa o no importa. Si usted quiere recaudar para tapar los otros agujeros, no hay precio de paridad de importación que importe. Si usted, en vez de tratar de procurar ajustar todos los meses, como hizo el gobierno anterior, para justamente de alguna manera alivianar lo que son los precios y que sean reflejo de la realidad, no, ahora de vuelta quieren pasar a lo de un año cuando el precio del petróleo, que es uno de los parámetros de la paramétrica que determina el precio del combustible, baja sistemáticamente y cuando gobierna el Frente Amplio lo que se sabe es que el precio del combustible no tiene nada que ver con el precio del petróleo. Generalmente es más porque necesitan recaudar para tapar los otros agujeros. A ver, ¿quién sigue? Yo vine re tranquila, pero Pedro lo deja. Vine tranquila. No, pero... a ver, es cierto que es todo el tiempo dato versus relato. Yo no puedo aceptar que digan que el presidente de la República está mintiendo como se está diciendo. Tratar de mentiroso al presidente de la República me parece bastante grave. En todo caso, que vayan a la Comisión de Industria, le hagan las preguntas pertinentes a la ministra, que den la discusión ahí, pero así decir esas cosas con una liviandad me parece que no corresponde. No, estoy hablando de María Eugenia. Estoy contestándole a los dos, porque después no sé si va a haber una segunda ronda sobre ANCAP. Dijo claramente que el presidente había relatado datos falsos. Después, la otra cuestión es que en el 2019, no me gusta hablar tanto de pasado, pero en 2019, cuando el gobierno del Frente Amplio deja el gobierno, lo deja con una ganancia de 41 millones de dólares ANCAP. Es mentira que el Frente Amplio dejó ANCAP con números rojos, con déficit o lo que sea. Es mentira. ¿no? ¿Me dejás? Porque yo no te interrumpí. Hablaste un montón de cosas, me lo aguanté y ahora te pido. 41 millones de dólares de ganancia es la forma en que el Frente Amplio entrega ANCAP. Después de un montón de polémicas se entregó con ganancia. Y ahora lo que estamos recibiendo son 255 millones de dólares de déficit, que involucra un crédito, repito, que se otorgó una vez que se había perdido el gobierno, ya sabiendo que esto venía. Entonces, ahora, dar clases y cátedras de cómo se debe conducir una empresa pública me parece que no corresponde. Además de que esto del precio de paridad por importación es una recomendación que hace la URSEA, para hablar un poco más en llano, pero la definición es política y el PPI, precio de paridad de importación, no se tuvo a consideración mes a mes en el gobierno pasado, como ahora están pidiendo que... no, porque en realidad si nos ponemos a mirar los números, la mayoría de las veces, y eso también lo ha aclarado con datos muy precisos la ministra Cardona, fue nada más que una sugerencia para después tomar la definición política. O le vamos a decir a la ciudadanía, a la mayoría de los uruguayos y uruguayas, que la garrafa de 13 kilos no aumentó de forma abismal en estos últimos años, que recargar el gas en invierno es una cuestión que no tuvo un encarecimiento brutal. Entonces, si le vamos a hablar a la ciudadanía, hablemos justamente, con algo que tenga un poco más de consonancia con la realidad.
No, estaba tranquila igual, pero fui tomando, fui entrando en calor. María Eugenia, ¿querés agregar A algo? ver, los datos los vamos a tener cuando podamos leer la versión taquigráfica, cuando comparezca la ministra. Eso Y bueno, será este viernes y brinde esto, ¿no? los datos, será este viernes, no sé si se quedó concreto ya, este viernes, perfecto. Ahí podremos opinar con mayor soltura en cuanto a la opinión de la ministra. Lo que es cierto y lo que son datos y son reales es que, bueno, que el gobierno nuestro no entregó una empresa fundida, eso no es así. No tiene deudas millonarias, sí arrastró una deuda de casi 95 millones de dólares que venían del gobierno del Frente Amplio, y eso es debido a, en la mayoría, a deudas contraídas por el préstamo aquel millonario que firmó ANCAP junto con la CAF en el 2016 y que vence en 2028. Es decir, hay un montón de situaciones que vienen arrastrando del periodo anterior al nuestro, que son del Frente Amplio. Así que no todos eran espejitos de colores. Hubo muchas cosas que resolver. Esta parada técnica que yo mencioné en un principio sí afectó porque le provocó pérdidas millonarias a ANCAP. Estamos hablando de 115 millones de dólares a raíz también del sindicato que decidió tomar esa medida que realmente, no solamente afectó a la empresa, sino también su fuente laboral, que era lo que nosotros anunciábamos y advertimos en un momento cuando esto surgió. En fin, yo creo que esto va a seguir siendo tema para seguir conversando. Lo que sí preocupa es que, desde el gobierno, yo no le dije mentiroso al presidente, pero sí lo que dije fue que la ministra no proporcionó datos reales, que no se actuó de buena fe y se están provocando relatos que es muy típico del Frente Amplio, que lo ha hecho en campaña electoral, que lo ha venido haciendo, que lo hacía como oposición y que lo está haciendo ahora como gobierno, que es de generar esos relatos falsos que, para provocar miedo a la población o provocarle, en este caso, a la oposición actual, ponerle ese manto de duda en cuanto a su gestión, cuando en realidad nuestra gestión fue muy transparente, muy responsable, y acá estoy hablando de Alejandro Stepanisic, que fue nuestro representante al frente de la empresa, que hizo un enorme trabajo y que, que es muy injusto que se le esté diciendo que no se gestionó con esa responsabilidad cuando no fue así. Así que vamos a esperar. Dos carillas le dejó a la presidenta, no a la actual, a la que estaba en transición, sobre la situación de ANCAP. No creo que haya dejado dos carillas. Después hizo un informe, pero primero le dejó no creo, por eso. Se dicen cosas, se desdicen un cosas. Informe bastante es mejor poco, escuchar a la ministra, serio. que supongo que la comisión del Parlamento no va a ir a faltar la verdad. Del préstamo va a dar los relatos. No fueron informados debidamente porque en el mes de septiembre es que se cierra el balance. Ese préstamo, como bien decía Julieta, comienza a utilizarse en el mes de noviembre, y además hay plazo de pago para mayo de 2026, o sea, siendo muy acotado el plazo. En ningún momento se habló de que, en este caso, la derecha haya dejado fundido a ANCAP. Se habló, que no fue así. Y no se dijo eso no se dijo. Estás diciendo coalición republicana. Estás diciendo la coalición republicana para mí es la derecha. Vos sos comunista, entonces. Sí, por supuesto. No le erraste. No le erraste. Entonces, me parece que hay que discutir a fondo, porque si esto le hace bien, en definitiva, a la empresa pública, lo que queremos efectivamente es que la empresa funcione, porque si a la empresa le va a ir bien a toda la gente, ¿no? A todo el pueblo, y en esto me parece debería ser una preocupación en común. Y a mí, me preocupa que se esté hablando de que hay una ministra que está dando números falsos. Yo creo que se van a esclarecer, sin dudas, en la comisión. La comisión funciona en un muy buen tono, más allá de todas estas diferencias que podamos tener, y van a participar varios legisladores, no solo los que integran la comisión, porque las comisiones son abiertas, y hay una total apertura por parte del Ministerio de Industria para dar las respuestas que hay que dar, y dejarnos un poco de hacer tanto ruido para afuera, porque en realidad, en definitiva, nosotros vamos a seguir gestionando, en este caso nos toca a nosotros gestionar el gobierno, y lo vamos a seguir haciendo con seriedad y mirando para adelante, y también teniendo que en algún momento pasar la página para resolver, y que esto, en cierto modo, tampoco quiera generar un caldo de cultivo para la desmonopolización, ¿no? También
porque ha habido intentos de privatización en muchos casos y ANCAP ha sido una de las empresas favoritas por parte de algunos actores para eso, con las fórmulas típicas de quienes suelen estar a favor de privatizar las empresas públicas. Y me parece que también eso es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Porque en definitiva también por algo le seguimos dando y dando y dando, ¿no? ¿Les parece aprovechar el tiempo? Cambiamos de tema. ¿Cómo han visto el caso Arim, por ejemplo? Pedro, ¿cómo lo has visto? Bueno, con preocupación por la acumulación, ¿no? Sabemos que, bueno, él ha dado sus explicaciones. En este caso no se puede hablar de ignorancia de la norma, porque él era decano justamente de Ciencias Económicas, por lo cual sabe muy bien lo que son los tributos y cómo hay que pagarlos. Por lo que ha podido trascender y lo que él ha dicho, sí surge alguna contradicción, ¿no? Porque si por un lado te dice que no está terminada la casa y por otro lado te dice que la alquila, no sé, estaría plantando huevos para esperar que no lloviera, porque si los inquilinos los tenía adentro y se le llueve la casa, es complicado, ¿no? Parece que a veces cuando uno comete un error de este tipo, una omisión de este tipo, está bueno encararlo y decir la verdad, y bueno, me parece que en ese sentido se puede haber tratado de otra manera, ¿no? Nosotros sabemos que obviamente el estar en un cargo de responsabilidad trae aparejado mucho más obligaciones que derechos, y bueno, en definitiva se tendrá que comprobar cómo fue lo que aconteció. Sabemos que obviamente hay temas que son más de tipo personal, pero en este caso, bueno, al trascender y saber que hubo una omisión de tantos años y que, bueno, que la casa dista mucho de ser una casa que tenga problemas, ni en el momento que está reconociendo que la alquila, me parece que se puede haber trabajado de otra manera y, bueno, quizás, como decía, con esta suma de acontecimientos, lo que pasó en el puerto, lo que pasó con la ministra Cairo, ahora esto también, genera también ya un desgaste importante cuando hace tan poco tiempo que asumió este gobierno, ¿no? Julieta, ¿vos cómo lo ves? Y bueno, lo veo con preocupación respecto al giro que ha tomado el tono de la conversación pública respecto a diferentes situaciones de la vida personal de cada uno. Por supuesto que cuando uno está en diferentes roles de servidor público, tiene un montón de obligaciones. Uno no es que, bueno, a partir de ahora soy legisladora y no tengo una vida previa, ni mucho menos. Nada, a mí me parece que estamos como en una rosca de espectacularización de la vida personal de cada uno, que me parece que no está buena. Hay un montón de cosas que, por supuesto, que no justifico. Arim creo que fue bastante claro y dio por cerrado el tema, decir, esta es mi situación actual, estoy hace años en trámites, eso es bastante común para la gente. Ojalá esto traiga otra discusión a futuro de los problemas de burocratización que tenemos en nuestro país y la cantidad de trámites que hay que hacer para diferentes situaciones, que obviamente afectan a la ciudadanía de a pie, que no tiene responsabilidades y es una realidad que habrá que afrontar. Pero creo que se arma toda una rosca y toda una ola en torno a la vida personal y a la sobreexposición de esa vida personal, que me parece que no está bueno. En ese sentido, nada, pensar personas en cargos de decisión en los diferentes poderes de este país que sean completamente impolutas, que tengan absolutamente una vida totalmente resuelta, sin deudas, porque también hubo un indicio de querer corretear a la ministra Sandra Lasso por una deuda que después terminó aclarando que ni siquiera era tal, pero que tuvo algún un giro medio viral en redes sociales, que tuvo que salir a desmentir, como ahí me parece que hay que tener cuidado, porque ante todo somos personas y creo que se cruza una línea que no está buena. María Eugenia. Bueno, eso último lo comparto, obviamente, no, tampoco es escrachar por escrachar, pero a ver, lo de Cecilia Cairo fue un hecho muy grave, fue una omisión muy grave que cometió Cecilia en su momento, esto ya lo hablamos, obviamente, y bueno, ya renunció a su cargo, va a volver al Parlamento. Lo de Rodrigo Arim no es tan parecido en cuanto a lo grave
que pasó con Cecilia, pero es una omisión importante. Él ostenta una vivienda para uso de veraneo, en la cual tiene deuda del impuesto de primaria, nada más y nada menos impuesto de primaria, que es justamente lo que se vuelca a la educación pública. Él además ostentó un cargo como rector de la UDELAR, que ese impuesto no iba para ahí, pero sí él conoce las realidades de la educación pública, creo que es uno de los que más sabe de esto y conoce la importancia de esto, ¿no? Y además, el quid del asunto para mí es el cargo que está ostentando él hoy. O sea, es el director de OPP, es una persona de confianza política que está ocupando un cargo de confianza política del presidente de la República, y nosotros estamos expuestos. Obviamente que estamos expuestos, todos los políticos estamos expuestos a estas situaciones y tenemos que ser los mejores de la clase. Esto no puede suceder. No puede suceder que Rodrigo Arín tenga una vivienda que tenga deuda de impuesto primaria, que hoy leí en un artículo de prensa que aparentemente a partir del 1 de enero de 2026 va a empezar a pagar la contribución, porque en cierta medida pudo regularizar eso, pero todo lo que no pagó el impuesto de primaria, ¿qué pasó? Prescribe. Entonces, creo que es un tema muy grave en ese sentido. Creo que el tema no puede terminar allí. Es vergonzoso que ayer las declaraciones que hizo para mí no fueron contundentes, generaron más dudas en realidad, porque en realidad él dijo que su casa tiene daños en cuanto a su estructura y que por eso no dio el final de obra, pero en realidad vos podés dar el final de obra teniendo un caño que chorre agua, o sea, no es un impedimento, no sirve de excusa eso para hacer un final de obra, o sea que no fue clara con sus declaraciones y además lo utiliza para alquilar también, y hay un decreto de la Intendencia de Maldonado que dice que eso está prohibido. Hay ciertas irregularidades e ilegalidades que hay que seguir aclarando. Para mí no es un tema que terminó, no me quedó claro, así que yo espero que se pueda aclarar más y que pueda regularizar el impuesto a primaria, que es una deuda que tiene desde hace mucho tiempo, desde 2015 creo, 2011, no me acuerdo, y que es importante que pueda ponerse al día, porque somos los primeros que tenemos que estar dando el mejor ejemplo a los ciudadanos, porque ¿cuánta gente hay en el Uruguay que tiene tantos problemas económicos, que tiene un sueldo muy bajo o muy ajustado y están al día con sus cuentas? ¿Qué ejemplo le estamos dando a ellos? ¿Los políticos no pagamos nuestras deudas porque tenemos otras prioridades? No, tenemos que ser los primeros y los mejores siempre. Yo creo que en esto hemos fallado y está fallando el Frente Amplio, ¿no? Ya hemos tenido 2 casos en menos de 50 días. Tatiana. Bien, yo creo que tenemos que apostar obviamente a ser transparentes, más en estos roles de exposición. Me parece que en este momento estas son las explicaciones que nos ha dado Arín y seguiremos viendo qué es lo que pasa en relación a esto, pero entiendo que los políticos y las políticas estamos expuestos, deberíamos estar expuestos todos por igual forma, no siempre pasa eso ante hechos de irregularidades o incluso ante casos de corrupción, pero bueno, eso sería otra discusión para dar en otro momento, abriría un montón de cuestiones también, pero sí comparto con el espíritu de lo que plantean, que tenemos que ponernos las pilas para efectivamente, en este caso ostentamos determinadas responsabilidades y determinadas cuestiones que nos vinculan al poder y por lo tanto tenemos que estar claros con todo, ¿no? Con lo que debemos, con lo que no debemos, por qué lo debemos, por qué no lo debemos. Seguro que hay un montón de explicaciones para todo eso. Lo que sí me parece que esto de estar todo el tiempo judicializando la política, mediatizando todo, generando toda una movida por redes sociales cuando en realidad estos temas los debemos resolver seriamente, ahí me parece que eso no nos aporta demasiado. Rapidito, antes de la pausa, ¿ustedes creen que debería dejar el cargo él? Él se lo preguntaron el otro día en la conferencia y él dijo que, obviamente su cargo dependía del presidente de la República y que si se lo pedían él se iba. Pero ¿ustedes cómo lo ven? Todos los cargos dependen siempre del presidente de la República. No creo que amerite, que deje el cargo, no. ¿Vos, Pedro, qué pensás? A ver, vamos a esperar un poco que avancen los días para ver si en definitiva él puede regularizar y dar las explicaciones, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Coincido plenamente. Hacemos una pausa, ¿les parece? Y ya seguimos. Hay más lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad.
Segundo y último bloque del lado B, con reproches de bebidas y todo. En la pausa encaramos a la recta final. Días y semana muy intensa, ¿no? La que viene, bueno, caja de profesionales, ni que hablar. Proyecto de ley de las intendencias, el ingreso a la intendencia. ¿Vos vas a estar asumiendo en el Senado, María Eugenia? Asumo el martes semana que viene, en lugar de Robert Silva. En lugar de Robert Silva. Ahí está. Y a todo esto vos dijiste algo en la pausa que me quedé. Estamos a 10 días de la elección. Sí. También, ¿no? Como si fuera un detalle menor. ¿Cómo van a vivir mañana? 1 de mayo, mucha actividad. Bueno, un 1 de mayo especial por eso, ¿no? También más allá del acto y de la actividad que vamos a tener. Nosotros como grupo estamos apoyando a varios candidatos de distintos municipios. Mañana, meta recorrida, mañana. En el A, Eduardo Ulloa en el B, estamos haciendo puerta a puerta y acompañando. Mañana mucho movimiento en la calle no va a haber, pero podemos aprovechar. Para hacer un buen puerta a puerta como corresponde y bueno, tratar de cambiar un par de realidades en Montevideo. Ahí está, María Eugenia, ustedes también, ¿no? ¿Tienen actividades? Nosotros tenemos actividades de militancia también, en mi caso apoyando a Gonzalo Legaspi como candidato al municipio CH, que estamos haciendo también puerta a puerta y ayudándolo a Gonzalo en el municipio a militar un poco y a repartir su lista, y también la idea es ir al acto central junto con el senador Andrés Ojeda, así que bueno, estamos con bastante actividad y obviamente los próximos días todo es militancia, ¿no? Todo, ¿no? Todo es militancia. ¿Ustedes van al acto mañana también? Como toda la vida al acto. Y bueno, y obviamente a escuchar lo que los trabajadores y trabajadoras tienen para decir. Me parece que bueno, que estos años que se vienen son muy importantes, no solo por la discusión del presupuesto nacional, sino también por planteos que tienen que ver con el diálogo social, con una estrategia nacional de desarrollo volcada hacia generar empleos de calidad, la situación de los 25.000 pesistas, o sea que me parece que va a haber mucha cosa importante para que nosotros también estemos ahí, podamos escuchar y bueno, y ver cómo eso podemos plasmarlo en la realidad, que debe ser una prioridad, lo que le pase a los trabajadores, que también se repliquen en nuestras iniciativas a nivel parlamentario. ¿Vos, Julieta, cómo encarás mañana y la semana también? Con mucha sí, actividad. Principalmente enfocada en el acto mañana, en acompañar como todos los años. Aprovecho estos minutos finales para saludar a todos los trabajadores y trabajadoras en estas vísperas de 1 de mayo. Son quienes llevan adelante el país. Nosotros somos servidores públicos, debemos representar a esos trabajadores generando empleos de calidad, salarios de calidad. Sabemos que el encarecimiento de la vida en Uruguay es altísimo y debemos trabajar, nosotros debemos desvelarnos para generar condiciones de vida que permitan justamente un desarrollo de una vida digna en los diferentes aspectos. Estamos en una situación muy crítica en muchos sentidos que refieren al mercado laboral, las tasas de desempleo juvenil son muy altas, la precarización mismo. En eso tenemos que desvelarnos, más allá de las chicanas que tengamos nosotros en diferentes temas, tenemos que pensar, la ciudadanía nos puso donde estamos para pensar principalmente en los trabajadores y trabajadoras de este país, así que saludo a todos en estas vísperas de 1 de mayo. Sí, de hecho uno de los planteos de mañana será la reducción de la jornada laboral, que es un tema que después podemos conversar, que es súper interesante. Lo hemos venido conversando en el periodo pasado, es verdad. Desde la Escuela de Gobierno junto con Pedro, y bueno, y también lo hemos planteado yo en lo personal, al inicio de mi legislatura, fue uno de los temas que tiré sobre la mesa y que generó cierto debate y que luego bueno, la pandemia retrasó todo eso, pero es un tema interesante para estudiar y para profundizar. Les agradezco a los 4, siempre es muy lindo escucharlos intercambiar también. ¿La seguimos en otro momento, les parece? Sí, feliz día mañana. Feliz día para todos. Feliz día para todos también los que nos siguen. Nosotros lo vemos mañana a las 20. Que pasen bien. Chau.